En este video estará expuesto una introducción a un tema muy complejo como es el control robusto. En gran cantidad de aplicaciones de sistemas de control no solo consiste en satisfacer especificaciones de amortiguamiento y exactitud, sino también debe existir un desempeño que sea robusto, es decir, que sea insensible a perturbaciones externas y variaciones de parámetros. Hablaremos acerca de las propiedades de este tipo de sistemas. Por un lado está la estabilidad robusta, la cual trata de un sistema diseñado estable en presencia de perturbaciones. Y tenemos por otra parte el comportamiento robusto, en donde el sistema presenta características de respuesta predeterminadas en presencia de perturbaciones. Es preciso mencionar algo importante. Los controladores pueden ser robustos en estabilidad o en comportamiento, pero no pueden estar las dos a la vez. Objetivos del sistema. Podemos observar un sistema de control con realimentación a través de un sensor, donde inicialmente cuenta con un prefiltro. El objetivo principal es asegurar el buen comportamiento del sistema a pesar de las imperfecciones o cambios del modelo cuando se incorporen. Incertidumbres potenciales del sistema. Ruidos del sensor. Entradas de perturbación no predicha. Una planta con posibles dinámicas no modeladas a cambios en los parámetros, que pueden ser significativos o muy grandes. Y para estos sistemas, el reto es crear un diseño que retenga el comportamiento deseado. Además, la estrategia de diseño es seleccionar el controlador G de CDS para que la salida YDS sea insensible a la perturbación en un intervalo de frecuencia en el que este último es dominante, y el control prealimentado se diseña para alcanzar la función de transferencia deseada entre la entrada RDS y la salida YDS. En el diseño robusto existe el término incertidumbre, el cual se refiere a los errores entre el modelo de la planta y el sistema real. Se tiene la incertidumbre estructurada, la cual se define cuando el diseñador conoce el rango de variación de un cierto parámetro, por ejemplo, variación en los polos o ceros de la función de transferencia de la planta. Además, se presenta la incertidumbre no estructurada, en las cuales estas incertidumbres son dependientes de la frecuencia, por ejemplo, en el modelo del sistema. El modelo puede incluir un número finito de modos de oscilación. Existen dos modelos que describen el comportamiento de una planta con incertidumbre. El modelo multiplicativo, que es el más empleado en diseño de controladores, descrito por la siguiente fórmula. GDS vendría siendo igual a G multiplicando por 1 más delta por WM. Y el modelo aditivo, que está descrito por la siguiente fórmula, en donde GDS es la planta, G'(ds) es la planta perturbada, delta S es la función de transferencia estable variable que representa la perturbación presente en el sistema, y WDS es una función de transferencia fija que representa la ponderación o peso de la perturbación. Teniendo los conocimientos mencionados, pasamos a definir el término de robustez en la teoría de control robusto. Un sistema es robusto cuando es duradero, resistente, elástico y reúne las siguientes condiciones. Tiene una sensibilidad pequeña, es estable sobre el rango de variaciones de parámetros y el comportamiento continúa cumpliendo especificaciones en presencia de un conjunto de cambios en los parámetros del sistema. Continuamos con el análisis de robustez. Tenemos el siguiente lazo cerrado. Los objetivos del sistema incluyen mantener un pequeño error de seguimiento, descrita por la fórmula E de t es igual a R de t menos y de t. El ruido del sensor debe ser pequeño con relación a la entrada RT. Una vez dicho esto, la función de sensibilidad es, recordando que G de CDS se refiere al controlador y GDS es a la planta, todo esto sería elevado a la menos 1. Y la función de transferencia en el lazo cerrado queda de la siguiente forma. TDS es igual al controlador multiplicado por la planta sobre 1 más el controlador multiplicado por la planta. Cuando el prefiltro es igual a 1, entonces se tiene que la sensibilidad más la función de transferencia es igual a 1. Una perturbación aditiva caracterizada al conjunto de plantas posibles como sigue. Se supone que el controlador es igual a 1, tenemos G de ADS es igual a GDS más ADS, donde GDS es la planta nominal y ADS es la perturbación que está acotada en magnitud. Se supone que la perturbación y la planta GA y GS tiene el mismo número de polos en el semiplano derecho del plano S, en el caso de que los tenga. Continuando con el análisis de robustez, tenemos que una perturbación multiplicada da la siguiente planta. La perturbación está acotada en magnitud y se supone otra vez que la perturbación multiplicada y la planta GMDS y GDS tiene el mismo número de polos en el semiplano derecho del plano. Entonces la estabilidad del sistema no cambiaría si M de JW es menor al módulo de 1 más
1 sobre G de JW para todo W. A esta ecuación se le llama criterio de estabilidad robusto. Existen tres herramientas que analizan el control robusto. Tenemos el control difuso, el control adaptativo y el control de H infinito. El control difuso se basa en la construcción de funciones representadas por grados de pertenencia, las cuales permiten describir la incertidumbre de cada variable. En el control adaptativo, el controlador del sistema cambia su comportamiento de acuerdo a las modificaciones que pueden sufrir la planta. Para el control H infinito es quien permite medir las propiedades de un sistema de control en el dominio de la frecuencia. La estabilidad de un sistema con incertidumbre no estructurada se puede examinar a partir del teorema de la pequeña ganancia, que proporciona la siguiente definición. La norma H infinito de un sistema estable, de una entrada y una salida, es el factor máximo de amplificación posible de la respuesta en estado estacionario a una excitación sinusoidal. Si phi de infinito es igual a 0, se denomina estrictamente propia. La norma H infinito de pi de S se define como donde sigma raya es el valor máximo posible, donde sigma raya de phi de JW significa el valor singular máximo. Por lo tanto, el valor singular de una función de transferencia phi se define como donde lambda i es el iésimo valor propio mayor y siempre un valor real no negativo. Para el teorema de la pequeña ganancia consideramos un sistema de lazo cerrado como se observa, donde delta S y MDS son funciones de transferencia estables y apropiadas. El teorema de la pequeña ganancia establece que si el módulo de la multiplicación entre estas dos funciones de transferencia en infinito es menor que 1, entonces este sistema en lazo cerrado es estable. Es decir, que si la norma de H infinito de delta ds, la cual es nuestra incertidumbre multiplicado por MDS, es menor que 1. Este sistema en lazo cerrado es estable. Es importante observar que el teorema de la pequeña ganancia proporciona una condición suficiente para la estabilidad. Es decir, un sistema puede ser estable incluso si no se satisface este teorema. Sin embargo, si un sistema satisface el teorema de la pequeña ganancia, es siempre estable. Pasaremos a describir un ejemplo de cómo podríamos guiarnos para el diseño de los sistemas de control robusto. Consideramos un sistema de control con incertidumbre no estructurada multiplicativa. Se considera la estabilidad robusta y el comportamiento robusto. Primero analizaremos el caso. Como se indica que es un sistema con incertidumbre no estructurada, se considera la siguiente relación, en donde G es el modelo de la dinámica de la planta, delta M es la incertidumbre no estructurada multiplicativa y G sombrero es la dinámica de la planta real. Al examinar la función de transferencia descrita consideramos los puntos A y B. Considerando esto, se dibujará de la siguiente manera, donde la función de transferencia entre el punto A y B se puede expresar como donde K es la ganancia y G es la función de transferencia. De esta manera, nuestro diagrama será de la siguiente forma, ya reemplazando el valor de T. La estabilidad de un sistema con incertidumbre no estructurada se puede examinar a partir del teorema de la pequeña ganancia, que proporciona la siguiente definición. En general, es imposible modelar exactamente la incertidumbre. Por tanto, se utiliza una función de transferencia escalar, que lo llamaremos Wm en JW, tal que el módulo de la función de incertidumbre por la función de transferencia de la planta sea menor que 1. Consideramos, en lugar de la desigualdad delta m por t en infinito menor que 1, la siguiente desigualdad, donde decimos que Wm por t en infinito es menor que 1. Si se cumple esta desigualdad, la desigualdad del módulo de delta m por t menor que 1 siempre se cumplirá. Haciendo que la norma H infinito de Wm por t sea menor que 1, se obtiene un controlador K que hará que el sistema sea estable. Sustituyendo delta m por Wmt, obtenemos el siguiente diagrama de bloque, donde t es la función de sensibilidad complementaria que está escrita por la fórmula de 1 sobre 1 más la ganancia por la función de transferencia. Aquí se representa el sistema en un plano algo generalizado, y de una manera más sencilla se puede expresar el controlador de la siguiente forma dentro de un bloque P. Para un modelo de planta estable GDS, KDS cumplirá la desigualdad dicha. Sin embargo, KDS no es una función de transferencia deseable para el controlador. Considerando las siguientes desigualdades, donde S se denomina como la función de sensibilidad y T es la función de sensibilidad complementaria que ya fue mencionada anteriormente, donde T más S es igual a 1. En este problema de comportamiento robusto se requiere hacer la norma H infinito de S más pequeña que la función de transferencia deseada, con lo cual se puede escribir como el módulo de Wm de S, que multiplica la ganancia por la función de transferencia sobre 1 más la ganancia por la función de transferencia menor a 1, o que W sub S de S, que multiplica a 1 sobre 1 más la ganancia por la función de transferencia, es menor que 1.
El problema se convierte en encontrar KDS que satisfaga la desigualdad. Y dependiendo de la elección de W sub MDS y W sub SDS, existen muchas KDS, o por lo contrario puede ser que ninguna KDS satisfaga la desigualdad, como se ve en la siguiente gráfica realizada en MATLAB, donde se observa que K1 posiblemente no está satisfaciendo las necesidades de las que estamos buscando. Sin embargo, las que se pueden aproximar a lo que se busca sería con K igual a 5 o K igual a 7. Al problema de control robusto que utiliza esta desigualdad se denomina problema de sensibilidad mixto. Se muestra el diagrama de planta generalizado donde se especifican dos condiciones, la cual está la estabilidad robusta y el comportamiento robusto. Como se dijo, puede tener una salida Z1 de estabilidad robusta o una salida Z2 de comportamiento robusto. Y en la parte inferior podemos observar una versión simplificada del sistema de control. Concluyendo, la retroalimentación en sistemas de control convencional tiene la habilidad de reducir el efecto de perturbaciones externas y variaciones de parámetros, pero desafortunadamente la robustez con este tipo de configuración que vendría siendo convencional de retroalimentación solo se alcanza con una ganancia de lazo grande, lo cual por lo regular reduce la sensibilidad. Y recalcando que los controladores pueden ser robustos en estabilidad o en comportamiento, pero no se pueden conseguir las dos propiedades a la vez. Por eso se puede conseguir controladores que brinden al sistema gran estabilidad, pero con un mal comportamiento, o un excelente comportamiento, pero sacrificando la estabilidad. Y esto sería un pequeño resumen como introducción al sistema de control robusto. Muchas gracias.